Hola, muy buenas, buenas tardes, noches. Bienvenidos a todo el mundo. Una tarde, noche más de los domingos aquí de lecturas y de presentaciones. Y hoy tengo el gustazo de contar con Óscar, Óscar yo, empezamos bien. Rebobinamos, Ángel González Olmedo, eh, que nos trae, ahí debajo suyo veis la portada, La historia triste de un hombre justo, una novela de la que me apetece hablar mucho, de la que me apetece analizar mucho y de la que me encanta que haya caído en mis manos porque siempre suelo estar deseando encontrar world buildings originales que salgan un poco de la monotonía de siempre pasa lo mismo, siempre la magia es la misma, siempre... Y encontrarme historias así de frescas, originales y que podemos reconocer, ya explicaremos por qué, la verdad es que es un gustazo. Así que Ángel, mil gracias por estar por aquí. Gracias por prestarte a esta entrevista. Bueno, hablaremos largo y tendido de ti primero, hablaremos de cómo llegaste a escribir esta novela, hablaremos sobre tus gustos, sobre conocerte un poquitito más. Pero aquí en este canal hay una tradición que es que yo no suelo presentar a los personajes, sino que un personaje tuyo me gustaría saber qué diría de ti. Hay una buena muestra de personajes originales en tu novela. La verdad es que me ha parecido que además son muy diferentes, tienen un tono muy, muy, muy original. Iremos luego analizando poco a poco algunos de ellos. Y, ya aviso, los que no habéis leído la novela no vamos a hacer spoiler. Simplemente intentaremos que os entre más ganas de leer la novela. Eh, Está el protagonista Dragos, por supuesto, Lintus, Felindante, una serie de personajes. Pero me gustaría conocer Closter Toll. ¿Qué diría de ti? Sí. En internet, hay veces que tienes que cuidarte de decir ciertas cosas. Hmm, Sobre todo si no eres muy conocido, porque si eres muy conocido, pues tienes una base sólida de audiencia que te permite hablar con cierta libertad. No es mi caso, ¿no? sí. Aunque tengo cierta audiencia y es muy poderosa para mí Hmm. y me encanta, ¿no? Pero claro, yo me tengo que cuidar de decir ciertas cosas, porque vivimos en un mundo de... En fin, hay demasiados apóstoles en las redes sociales. No, yo los llamo apóstoles. Sí. Los llamo los apóstoles. Sobre todo los que no habéis leído la novela, entenderéis luego por qué hablamos de apóstoles y por qué hablamos de esa curia que está escuchando a ver qué es lo que decimos. Así que, Así que diría que soy un menguado, no me falta razón, ¿eh? No me falta razón. pero yo creo que puede ser también prudente. Lo que pasa que también, precisamente, a Totalmente. Closter hablar de prudencia no creo que sea lo más apropiado. Claro, Entonces, él es temerario, él es claro, temerario. entonces es complicado a una persona así intentarle hacer entender que de vez en cuando la prudencia es buena. Sí, Pero sí. bueno, ahora empezaremos a entrar a analizar el libro. Antes saludo por aquí a gente que veo, a Patricia, Sutopiana, Makoto, Maldita, Gótico Crocodile. Mil gracias por estar por aquí y toda la gente que se vaya uniendo poco a poco. Eh, yo suelo decir que hay una manera de hacer marketing que es enseñar que la novela es maravillosa, que esta lo es, pero también hay otra manera que es también conocer al autor que hay detrás de la novela y saber cómo ha llegado aquí. Hay novelas en las que nos puede parecer que el trabajo, pues más o menos, pues, de documentación, de creación del mundo, lo que sea, pues es más ligero, lo que sea, pero aquí no me puedo imaginar el trabajo que has tenido para crear todo esto. Así que yo creo, además siendo tu primera novela como tal, aunque luego hablaremos también que creo que en el mundo del rol has hecho cosas y eh, me gustaría saber cómo empezaste en esto de la escritura. ¿Qué es lo primero así que recuerdas que llegaste a escribir? Mira, en mi casa había un ordenador que era un Olivetti de los antiguos, de Hmm, estos que tenían el Windows, no 95, el Windows creo que era Windows 1.5, una cosa, no sé qué Windows era, pero era un Windows que iba con dos colores o tres colores. Y había un procesador de texto. No era Word, era,
no era Word, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un procesador de texto distinto a Word. Mm. Y mi hermano mayor era gran lector y escribía sus cositas, ¿no? Y recuerdo que escribía una cosita, seguramente inspirado de algún libro de fantasía que había leído, que me evocó, ¿no? Digo, "Oh, joder, esto lo ha escrito mi hermano". Y claro, como los hermanos pequeños intentamos imitar a los mayores, Sí. pues me puse a escribir historias en ese Olivetti. Ujú. Y eran, bueno, relatos que yo creí perdidos, pero este hermano mío, precisamente, el mayor, rescató todo ese ordenador y lo puso en un DVD, porque los ordenadores antes tenían 500 megas. Sí, sí, De hecho, no el ocupaba Olivetti creo que nada. tenía 200 megas y luego se compró un disco duro de 500 Ujú. y lo rescató en un CD o en un DVD. Y hace poco, porque se lo pedí hace menos de un año, me dio el DVD y me puse a buscar como loco los relatos que había escrito yo. Y te estoy hablando de 9 años, 8 años, una cosa así. Ujú. Yo creo que por esa edad. Ujú. Y no los encontraba por ningún sitio, no los encontraba. Y al final, hace poco, te estoy hablando de hace 3 meses, 4 meses, he descubierto, claro, porque yo estaba buscando con la extensión de Word, de Doc, Claro. pero no, era otro WPS o algo así. Y al final he dado con esos relatos Así Ujú. que eso me viene de niño, y no he parado desde entonces. No has parado de escribir. Esta es tu primera novela, pero ¿qué relación has tenido con la literatura antes de En la historia triste de un hombre justo? Con el mundo editorial, Sí. o te No, refieres a... simplemente primero con la lectura, pues me imagino que al Sí, final todos empezamos con la lectura, con claro. imaginarnos así, y luego poco a poco vamos siendo capaces de imaginarnos que somos capaces de hacer algo así. Bueno, mi madre me leía a mí, a mi hermano y a los dos. Bueno, yo soy tercero de 4 hermanos, ¿no? Ujú. Y al pequeño y a mí nos leía un libro que se llama Miguel el Travieso, de Astrid Lindgren, creo que era. Lo tengo por ahí todavía. Eso fue el primer libro que me leyeron a mí. Mm. Y el primer libro que leí se llamaba Zipi. Lo leí en la escuela. Era un libro pequeñito de estos de primero de GB. Mm. Y a los 9 años, porque claro, la literatura vino de la mano del rol. A Mm. los 9 años de hecho, creo que tenía 8 años en realidad, porque ahora te explico. Estaba alrededor de la mesa del salón, de la casa de mis padres, y estaban los muchachos del barrio con mis dos hermanos mayores. Estaban jugando a un juego alrededor de una mesa donde ellos narraban, ¿no? Contaban historias, ¿no? Y claro, yo era el que pululaba por alrededor encordeando. Y me enseñaron la portada, el máster me enseñó, que es buen amigo mío, que todavía tengo contacto con él, tendría unos 15 años, una cosa así, me enseñó la portada del Señor de los Anillos, el juego de rol de la Tierra Media, que era Mm. el conocido MERP en el mundo te estoy hablando de que era el año 95. Mm. Y yo se lo pedí a mi madre, le pedí el Señor de los Anillos, yo quería jugar a eso, ¿no? Y claro, mi madre se quedó alucinando diciendo, ¿tú ese libro? ¿Tú eres muy pequeño para ese libro? Y claro, mi madre entendió la novela del Señor de los Anillos. Estaba inscrita en el círculo de lectores y claro, cuando la decepción fue tremenda, cuando yo vi el tochaco, el mamotreto este del Señor de los Anillos de Tolkien. Y digamos que bueno, porque lo dejé ahí apartado un momento y luego pues llegó mi cumpleaños, que era, por eso te digo que tenía 8 años, no 9. Con 9 años, el día de mi cumpleaños, yo pedí ya el juego de rol, ¿no? Y ya me lo trajo. Entonces, pues yo empecé a leer fantasía, ¿no? A través de los juegos de rol. Y luego empecé ya, pues, a coger otras lecturas y otros libros. El Señor de los Anillos lo cogí con 13 años. Mm. Y luego, pues, vinieron otras lecturas, ¿no? En el instituto, pues, las típicas lecturas que te mandan, el Pascual Duarte, el Árbol de la Ciencia. Ya estaba tonteando yo con otros libros también, ¿no? Con el Harry Potter también llegó a caer en mis manos en 2001, creo, cuando salieron las películas. En fin, ahí ya empezó a desplegarse el mundo de la literatura como lector, ¿no? Mm. Y por supuesto seguía de forma paralela escribiendo. ¿Y hay algún libro que digas, este me marcó a la hora de escribir? Yo soy muy pesado con el Conde de Montecristo. Soy muy pesado con el Conde de Montecristo, pero es verdad, es verdad. Hay un capítulo que no me canso de decirlo, que creo que es el capítulo 4, no, creo que es
no recuerdo qué capítulo, pero de la primera parte de la historia triste de un hombre justo, en el que Dracos Corneli, el protagonista, se sienta delante del camarlengo, bueno, del gentil hombre de cámara, de su mayordomo, digamos, ¿no? Sí. Y se ponen a hablar. Eso es Conde de Montecristo. O sea, quiero decir, no le llego ni a su lado a zapato a Duma, pero, ni de coña, pero decidí eh, esa pátina, jugué con esa pátina, con ese barniz. Mm, Que quería hacerle, digamos, un homenaje de alguna manera. Y esa conversación, pues, es de la cual yo me imbuía cuando veía al Conde de Montecristo, Danglars, el Nortier hablando. El tipo las típicas conversaciones que tenían esos personajes. Entonces, el Conde de Montecristo me influyó, mm. sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, por cierto, antes que se me olvide, por aquí Manuel GM te saluda, te manda un Ah, saludo muy Manuel, especial, así un que brindis con leche de almendras. para que sepas. Luego hablaremos también de los diálogos, porque yo creo que uno de los puntos más potentes que tiene esta novela, aparte que es cierto que tiene mucha acción y así, tiene unos diálogos muy, a veces muy jocosos, y otras veces muy profundos, porque hablaremos del género que tiene la novela y así, pero es verdad que tocas temáticas muy profundas dentro de ser una novela. eh, el poder hablar de la justicia, poder hablar de la religión, poder hablar de Dios, poder hablar de tantos nombres o tantos tabús que a veces podían parecer. Y, y aquí dejas muy claro el protagonista, qué piensa de cada cosa, también viene de haber vivido mucho. Entonces, hay algo que me gusta mucho, es cómo verbalizan entre ellos, a veces cuando pueden, otras intentando esconderse, o con ese juego de sonidos y silencios, eh, lo que piensa cada uno de su realidad. Porque al final es una realidad muy compleja la que viven, ¿no? Claro, los personajes tienen que tener voz propia, ¿no? Mm, Hay muchos tipos de personajes, secundarios, terciarios, etcétera, pero se intenta que en aras de remarcar esa profundidad, ¿no? Y tocar esos temas, bueno, pues que hay un arco evolutivo en cada personaje y cuando se hacen orgánicos que tienen voz propia y ellos mismos te dicen como yo cuando me pongo a escribir en boca de un personaje, ellos te van guiando, ¿no? Tu ujú, mano de cómo se deben expresar, ¿no? mm, Y claro, yo con respecto a estos temas, ¿no? Que toco, la moral, la justicia, etcétera, claro, yo siempre lo he dicho, yo no me he ocultado, la fantasía es la excusa. mm. La fantasía es el vehículo Sí, sí. que yo he usado para llevar a la audiencia el libro. Ujú, Bueno, ya pues lo he revisto con magia, con historia y todo, pero a mí lo que me interesa es eso, la enjundia que hay en el fondo de la lectura, ¿no? mm. Pude haber hecho, porque también me gusta, ¿no? La literatura palomitera esta, que, bueno, que no Sí, tiene mucha profundidad, pero es muy entretenida, está muy sí, sí, bien. Yo, sí. yo siempre hago el símil con el cine, ¿no? La película de Street Fighter de Ujú. los 90, ¿no? Sí, Esta ya que seguro, sale con sí. Van Damme, es una porquería de película, pero a mí me encanta, yo me la veo y me evoca mi infancia, me encanta de cómo está, ¿no? Pero después la película. Mm, ¿No? Pues entonces, claro, esto en la literatura pues pasa lo mismo. Yo prefiero, ¿no? Bueno, yo tenía, no me gusta decir prefiero, tenía la necesidad mm. de contar ciertas cosas, tocar ciertos temas. Sí, porque es cierto, ahora empezaremos ya a analizar la novela, es cierto que esta misma novela podía ser, lo que dices tú, más palomitera, podía ser más entretenimiento puro, podía ser más persecuciones, más... En cambio, metes mucha carga de profundidad, mucha segunda lectura de las historias, mucha segunda lectura de los pasajes de cada uno, del pasado de cada uno, de cómo va abriendo los ojos a la realidad. Y yo creo, yo es que soy muy defensor de ese tipo de novelas en las que tiene esa carga de profundidad, además de entretener, porque parece que nos venden de que no, la fantasía tiene que ser divertida, tiene que ser amena, tiene que ser... eh, pero que como si eso, si le metes ideas, si metes profundidad, si metes filosofía, a veces psicología, magia, música, que hablaremos mucho de música, si le metes todo eso parece como que es demasiado profunda y que no va a gustar.
Y a mí precisamente es eso lo que más me gusta, el poder encontrar un montón de capas dentro de una novela y decir, me puedo quedar con esta parte de la historia tan divertida o el sistema de magia, pero a la vez también me quedo con esos dilemas morales de los protagonistas, con el despertar del pobre Lintus, cómo va despertando al mundo. Todo eso al final hace una novela. Y es Claro, como distintos ingredientes que hacen un plato maravilloso. ya tú lo has dicho, ¿no? Son distintas capas. Es como lo que he comentado antes, ¿no? Que la fantasía es una excusa. Mira, hay una cosa que me preguntan, que tú me lo has preguntado también, pero tú me has hecho la pregunta de forma adecuada. Te lo agradezco. Vale. Que es que, ¿qué lecturas Mm, te han valido para construir? Normalmente lo que me preguntan no es qué lecturas, qué libros de fantasía te han ayudado a mm. escribir la novela. Es lo que me preguntan. Y la fantasía es de verdad que es lo de menos que tengo en mi mochila que he cogido para construir esta novela. Hay cosas, ¿no? Mm. Yo me he bebido ya el género de la fantasía. Bueno, he leído mucha fantasía, ¿no? He leído muchísima fantasía, pero poquita cosa he cogido. Reconozco poquita cosa de fantasía en la novela. Sí, Hay, porque es lo no, de siempre, que sí, parece que si vamos al purismo de la fantasía, parece que tenemos que encontrar otros seres que no encontramos aquí. Parece que tenemos que encontrar sistemas de magia, que ujú, es muy discutible la magia aquí. Me refiero muy claro, discutible en el sentido de que le das una razón muy física a la magia, no es algo que se crea así de repente, sino que además te explayas, yo creo que de una manera maravillosa, el explicar cómo funciona ese sistema para modificar la realidad. No, habla, ujú, no en un momento es magia, sino que es esa modificación de la realidad que nos rodea. Y parece entonces dices, no, pues entonces vamos a ver unos castillos maravillosos en unos reinos y tú te lanzas a la España, bueno, no es exactamente España de la Edad de Oro, pero se puede reconocer en muchas cosas. Pero claro, todo eso tendrá un inicio y ahí quería llegar yo. ¿Cuál es la primera idea? ¿Cuál es el germen ujú. que hizo que naciera la historia triste de un hombre justo? Pues mira, como te he dicho, esto nace de una necesidad, ¿no? Sin esa necesidad, sin ese impulso primigenio, esa motivación, esa pulsión, no hacemos nada, ¿no? Y luego, bueno, pues empiezas a rescatar experiencias, vivencias. Mira, yo estudié en Granada, ¿no? Yo soy psicólogo, estudié psicología en Granada, luego hice un máster allí, postergué mi estancia. Y luego, pues, me vine a la línea de la Concepción, aquí en Cádiz, el lugar donde vivo. Un lugar que tengo en mucha estima, a mí me encanta este sitio, pero claro, me encanta porque ya tengo una edad Mm, y hay edades para todo, pero hace unos 10 años, porque ya hace 10 años de hecho, yo pues cuando regresé, yo estaba abatido porque venía de una ciudad que era Granada, que era una ciudad donde la oferta cultural estaba por las nubes, y aquí la línea de ofertas culturales también. Lo que pasa es que no es lo mismo. No es lo mismo mm, una ciudad de 70.000 habitantes como 300.000 habitantes, que creo que tiene Granada, 250.000, y es una ciudad estudiante, ¿no? Aquí está Gibraltar, hay muchas comodidades también, etcétera, pero no era lo mismo que Granada, ¿no? Yo venía, entonces, claro, yo llegué abatido, ¿no? Llegué con una serie de promesas en la mochila, incumplidas. Esta promesa que nos vendieron a todos de que el mundo iba a ser indulgente, no, perdón, nos iba a premiar, ¿no? A los que habíamos estudiado, a los mm. que habíamos estudiado íbamos a tener un futuro, ¿no? Etcétera. Eso que nos vendían. En casa, claro, yo soy de la generación perdida, ¿no? La que nos llama la generación perdida. Yo llegué y tuve que montar mi propio negocio. Ujú, Empezaron a caerse mitos. Ya estaba, ya se veía de lejos. Ya en lontananza ya veía mm, las orejas al lobo, ¿no? Pero ya empecé a destilar una bilis. mm, El estómago se me llenó de bilis. La bilis ya llegaba a un punto en el que ya estaba mezclado con los ácidos del estómago. Entonces dice, bueno, pues, hay muchos pesares que tengo aquí, voy a coger la pluma y en vez de mojarla en tinta, pues la voy a mojar en la bilis. ujú, Y voy a escribir usando la bilis como tinta, ¿no? Entonces, pues de ahí la acidez, la crítica social, de la necesidad de criticar las estructuras de poder, nuestras instituciones. Entonces, claro, al principio iba a ser una novela del siglo de oro, en realidad. mm.
haciendo un símil conmigo, porque yo llegaba a la línea y era el hombre que llegaba otra vez. Claro, porque los personajes tienen de ti, ¿no? mm, Pero al final pensé que era un error. Primero porque yo no soy Dragos Corneli, yo debía desvincularme de Dragos Corneli. Y en segundo lugar, porque eso ya estaba hecho. Ya Pérez Reverte había hecho una analogía de la España actual con el siglo de oro. ujú, Bueno, no una analogía, perdón. Él utiliza más la metáfora, ¿no? Coge elementos y los comparas, ¿no? Pero yo quería hacer eso, una analogía, ¿no? Y ya pues me metí en el mundo de la fantasía. Y dije, ¿por qué no cojo esto y lo acerco al público que lee fantasía? Y le cuelo el mensaje. Así, de forma pérfida. Yo no me escondo, yo lo digo. Y les cuelo el mensaje. Y al final pues empecé a pergeñar todo esto y de verdad que no recuerdo exactamente si fue en 2014 o en 2015. Creo que fue, es que no sé si fue ese año. No, y además tengo una memoria malísima, cuando un primo mío se acababa de leer El nombre del viento de Patrick Rothfuss y me dijo, oye, ¿por qué no escribes algo tú? Y yo ya estaba ya con la idea hecha. Y digamos que mi primo ya fue el empujón último. mm, Venga, ponte. Y ya pues, me puse a escribir. mm, Me puse a escribir. Me puse a escribir porque ya tenía algo que contar, sobre todo. mm, Porque con 20, 25 años, 28, yo seguía escribiendo y tengo mucho escrito, ¿no? Ideas, ¿no? Que fui elaborando, pero no había conclusiones definidas, no había una experiencia, no había una base sólida que sostuviera esas ideas. mm, Ahora con esta edad, el libro tardó unos 3 años y poco en construirse, yo ya elaboré un pensamiento más profundo, o digamos ya gracias a mis experiencias y los filtros que me ponía para ver la realidad, unos filtros más curtidos, evidentemente, que con 20 años, pues ya dilucidé algunos aspectos de la realidad con más diáfana claridad, por decirlo de alguna manera. El tema de la iglesia, ¿no? Que se critica en la novela, mm. yo siempre lo digo, no podría haberlo escrito hace 10 años. Sí, claro. No podría Sí, haberlo porque escrito. al final es lo que dices, yo creo. Hay veces que existe esa bilis, lo que dices, esa necesidad de casi de explotar, de soltar todo lo que llevamos dentro. Pero hay veces que esa necesidad también necesita su pausa, y necesita su momento, y necesita su vehículo para poder contarlo. Porque al final, esa bilis sin lo que dices, en esos filtros, sin entenderlas, cómo poder explicarlos es muy complicada de luego Ujú, estructurar. Porque al final, esa rabia, o sea, que escribas una novela que destile rabia por todos lados y que eso sea el leitmotiv de la novela. Pasa que es cierto que esas distintas lecturas que se hacen de la novela sí es una lectura muy crítica de esa sociedad, pero es obvio que no podemos separarla de nuestra sociedad. Esa lucha ciencia-estado, esa ujú, lucha poder, esa lucha entre los pequeños reinos dentro de la ciudad-estado para conseguir su poder, eso cómo cómo va subiendo en el escalafón, cómo ujú. manipulan a la gente, cómo juegan con la gente. Eh, la verdad es que una novela así requiere, lo que dices tú, un paso de un tiempo y el ser consciente de la Claro. realidad que nos rodea. Que se macere sobre todo Hmm, esa bilis, ¿no? Mira, yo como psicólogo te puedo decir que, como psicólogo puedo decirte que la motivación, la emoción y el aprendizaje son pilares de un mismo puente. hmm, De hecho, se estudian normalmente en las carreras, yo no sé cómo estará el plan Bolonia, lo que han hecho, porque lo último que me dijeron que habían hecho un destrozo allí con el plan de estudio, pero bueno, no lo sé, la verdad. Pero yo soy licenciado, hmm, ¿no? A mí me pilló la licenciatura, antes del plan Bolonia y toda la pesca esa. Y siempre se ha estudiado, ¿no? Porque están muy, muy íntimamente relacionados la emoción, la motivación. Y la motivación es eso, la motivación es la pulsión. Pero claro, si no hay un aprendizaje previo, ¿cómo vas a poder dirigirla? ¿Cómo vas a direccionar bien esa rabia? hmm, Tienes que saber apretar a través de la emoción los frenos de esa motivación, de esa pulsión, de esa rabia, y, y luego parametrar la dirección justa para llevarla a la diana, para dar en la diana. ujú, Entonces, claro, deben pasar los años, debe claro. macerarse, debes, ¿cómo te lo diría? Los pensamientos deben asentarse.
Mm. Y no perder la rabia, No, no, no. en el sentido de, pero sí saber dirigirla y saber hacerlo no de forma temeraria. Al final lo que estoy diciendo es que la temeridad es lo que va a hacer es llevar al traste cualquier cosa que tengas entre manos, porque al final te vas a estrellar. Y Entonces, además, claro, el aprendizaje es eso, el aprendizaje es lo que me permite a mí, bueno, a mí y a todo el mundo, ¿no? Direccionar bien esa pulsión mm, a la hora de contar las historias, ¿no? sí, Porque sí. así te puedes poner los frenos, te puedes poner la precaución que hablábamos antes, ¿no? Entonces eso es importante. Y para eso yo creo que tienen que pasar los años. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Que, vale, para escribir una edad de 30 para arriba, vale, está bien, pero que es verdad que hay personas que con 20 años ya te dan una paliza. Sí, sí, sí. Porque su experiencia de vida es dura, porque ya la vida le ha golpeado de una forma, ha sabido apreciar y sacar lo bueno de las cosas, bueno, ha ido más acelerado. Pero yo vivo en el primer mundo. Yo, ¿qué carajo voy a escribir con 22 años? Porque yo no sé Ujú. otro. Sí, sí. Entonces yo era el momento justo para Mm. escribir esto, para darle, bueno, pues la carga y el detalle de profundidad que es necesario. Sí, y hay veces que incluso ese mismo, aunque hayas tenido esos momentos de vida dura, de estar golpeado, Ujú. también hay veces que requieres también tu tiempo de digerirlo, de asumirlo, de entender qué es lo que ha ocurrido y luego Sí, poder expresarlo. Es como siempre, pues, al final, si tú te ha pasado algo y lo sueltas enseguida, va a ser mucho más visceral, pero mucho menos estructurado. En cambio, si claro, lo haces a lo largo de un tiempo, dejas un tiempo, analizas lo que te ha pasado, al final es mucho más fácil luego de poder plasmar todas esas ideas en un texto claro. complejo como este. Ujú. Y justo, entonces, entramos ya en la historia y hablando de eso, de una persona que se va, que se fue de su ciudad y luego volvió, claro, tenemos Dragos, que le pasa exactamente lo mismo. Espero que no sea por la misma razón por la que te tuviste que ir y volver, Claro, claro. pero, pero es cierto que al final el tener un protagonista tan golpeado y además estás todo el rato jugando con ese hilo de voy dejando caer qué es, por qué tuvo que irse y vuelve y qué es lo que quiere conseguir con esta vuelta, que al final es uno de los hilos que vas tirando a lo largo de toda la novela y me gusta porque hay veces como que la historia sigue, pero hay un punto en el que vuelve a aparecer esa razón, vuelve a Sí. aparecer esa idea y vuelve a difuminarse en toda la historia, pero vuelve a aparecer. Y al final Claro, consigues que ese hilo vaya desde el principio hasta el final de la historia y casi hasta el final no nos descubrimos en realidad qué es lo que ocurrió. claro, eso está medido, eso Claro. está deliberadamente medido porque el personaje también se contiene. Mm, Eso le permite, bueno, pues crear una fachada para desenvolverse con la sociedad, pero está continente por dentro, ¿no? Y claro, cuando se le presentan los estímulos adecuados, pues claro. sale la bestia, ¿no? Mm, Y claro, eso me permite también jugar con el misterio. Eso es lo que es una herramienta narrativa que hace que, bueno, porque el espectador, pues, ujú. quiera saber un poquito más, ¿no? Pero qué es lo que piensa, qué es lo que tiene pensado, qué es lo que tiene planeado, y qué es esto que le corroe por dentro del corazón, ¿no? Mm. Sí, y luego saber ir encontrando personajes que dejó en aquel pasado Ujú. y como que le vuelven a recordar, algunos con rabia, otros con Claro. cariño, otros con admiración, otros... y cuando presentas a Drago, que llega a la ciudad, a Iceberg, presentas un poco también lo que sería uno de los leitmotiv de esta novela, que sería esa magia no magia, que sería utilizar los sonidos para Ujú. modificar la realidad. Así, en cuatro palabras, complicado, ¿cómo podríamos explicar ese sentido de que el sonido y las canciones Ujú. modifiquen la realidad? La realidad tiene un lenguaje y la música es un lenguaje. Entonces, claro, es el vehículo idiomático que le permite a los bardos comunicarse con la realidad. No es más que eso. La existencia vibra, tiene una energía, y ya pues empiezas a meter paranoia de Mm. la física cuántica, etcétera, que tú ya has Las leído, y cuerdas y... las cuerdas cuánticas, etcétera, y las vibraciones pues son modificadas a través de la música de los bardos que juegan con eso, ¿no? Les habla la realidad a través de la música y consiguen modificar, bueno, pues,
la frecuencia de esa energía. En realidad, pues es eso, ¿no? Las cuerdas cuánticas repercuten su movimiento, su amplitud, su frecuencia, etcétera, su vibración. Esto es teoría cuántica Ujú. realmente. Em, Influyen en las partículas, estas en los átomos, y los átomos, bueno, pues al final que componen la materia se van comportando de determinada manera. Es un lenguaje, la música es un lenguaje Mm. que permite describir el mundo como una canción. De hecho, los personajes así lo entienden, ¿no? Aquellos que son armonistas o bardos, ¿no? Lo que hacen es escuchar la realidad. Entonces eso me permite también, pues, escribir de una manera que me gusta mucho, que es escribir el mundo como es, como si fuese una canción, con melodías, con compases, con acordes, con anacruces, con puntillos, etcétera. Mm. Y esto responde, por cierto, esto es una tendencia realmente, ¿eh? Mm. Esto es una tendencia de la fantasía actual. Para que luego diga que no estoy actualizado. Que sí, que leo un fantasía actual. Vamos, de hecho, hace poco leí Abercrombie, que no lo había leído, hace 4 meses me Ujú. inicié con Abercrombie. Pero es una tendencia, esto es una tendencia, y Sanderson, que a mí me gusta el Sanderson, siempre lo he dicho, el teórico más que el narrativo. A mí el narrativo pues no me dice mucho, pero el teórico sí me gusta, creo que tiene buenas ideas, y expone eso, expone que la tendencia, lo de la magia dura y la magia blanda, en teoría Sí. literaria que se creó él, y estoy muy de acuerdo con él, es una tendencia, esto de la fantasía actual, ¿no? Mm. Y claro, yo he tirado por ahí también. Para empezar porque me gusta, pero luego porque, claro, hay que actualizarse, ¿no? Y hay que, como he dicho, y los sistemas de magia, lo que se habla en la teoría de Sanderson de magia dura, no más que eso, ¿no? El sistema de magia de Isbar, de la historia triste de un hombre justo. Mm. A través de la música hay un sistema, unas reglas. Esto permite predecir cómo se pueden resolver los conflictos, si hay limitaciones, ¿no? En fin, bueno, todo eso pues también está plasmado ahí en la novela. Sí, porque además esa música, ese sonido nos acompaña durante todas las novelas, no solamente cuando ocurren esas modificaciones, vamos a decir, de Ujú. la realidad, sino ya simplemente cogiendo la primera frase, no existe canción más perfecta que la del terror, ya nos dejas ahí caer, decir, a ver qué viene aquí. Eso no solo es música, eso también es psicología. Y Porque el porque, terror es de las emociones más primigenias e mm, intensas que existen, realmente. Una música perfecta. porque hay algo que me fascina de esta novela, es cómo no solamente analizas los gestos de los personajes, literalmente a través de los ojos vagos de qué es lo que está viendo, sino también qué es lo que está escuchando, Ujú. cómo se comporta esa persona, cómo va modificando su sonido mientras van Claro, hablando, mientras van... eso se ve mucho con Lintus, por ejemplo, se ve muy bien cómo va evolucionando y cómo sí. él va escuchando, cómo va cambiando su manera de sentir Ujú. a través de lo que él está mostrando. Al final es como meter una capa más a mostrar al lector lo que piensa el otro, el otro no sé, tú directamente dices, no, no, es que te voy a dibujar, te voy a hacer no solamente qué es lo que dice, sino qué es lo que siente y lo vas a ver. Claro, el tema es, no sé si sabes de dónde viene esto. Esto viene de la psicología también. Mm. Yo soy psicólogo cognitivo, concretamente especializado en terapia cognitiva de Aaron Beck. Bueno, he tocado otros palos, ¿no? Pero Aaron Beck es lo que más... Y eso, así rápido, para que, de forma coloquial, ¿vale? Ujú. Se trata el método en llegar, en comprender las emociones de las personas a través de sus pensamientos, en lo que llamamos distorsiones cognitivas, que son una clasificación del discurso hablado, ¿no? Y eso nos permite llegar por los esquemas cognitivos. Bueno, no vamos a enrollar con esto porque eso sería hablar en 2 horas de esto, ¿no? Pero básicamente es eso. Se trata de que los psicólogos lo que hacemos es leer la mente, entre comillas, ¿no? Lo que se dice de que leemos la mente, ¿no? No es que leamos la mente, no, sino que desglosamos el discurso, ¿no? Lo clasificamos, lo encasillamos bueno, categorizamos, ¿no? Entonces, claro, yo quería un personaje que hiciera eso, pero claro, ¿cómo hace eso en el siglo de oro? Pues utilizar la magia. Entonces, lo que hace el personaje no es que analice la frase, sino que ya pues me permite a mí jugar con todo eso, ¿no? Con la música que transmite, el movimiento de sus ojos, los ritmos acompasados del corazón, de si está lento. Él escucha la realidad, no solo escucha las cosas, ¿no? Escucha también las sensaciones que le evocan las personas y lo percibe como una música, como una balada, a veces no es una balada, a veces es una cantata, a veces es
En fin, cada personaje, Mm, de hecho, además, tiene su particular forma de sentirlo. mm, Hay un pasaje que dice, para Madavarante Magris, uno de los personajes bueno, históricos de de la novela, ¿no? Dice, la lluvia le sonaba a cansancio. Y le dice el niño, el pupilo de él, ¿no? Le dice, bueno, ¿y a ti a qué te suena la música? Y le dice, a melancolía. A melancolía, cada uno le suena de una manera, porque el mundo le canta a cada uno, bueno, percibe las notas de una manera distinta. De igual manera que la música pues, transmite a cada persona una cosa distinta, ¿no? sí, pero incluso dentro de lo que serían los bardos, hay distintas maneras de poder recibir y poder interactuar con eso, porque tenemos algunos que pues, son maestros en componer, Ujú, reproducir, otros maestros en escuchar, hasta el más mínimo, a la más mínima variación. Hay otros que justo lo que hacen es o se pone componer sin música, con los sonidos que les viene, pues eso de la ujú. lluvia, de que estamos rodeados de sonidos y poder modificar esos propios sonidos para crear tu propia música. Eh, Cuando empezaste a crear este sistema de magia, de entender la magia como esta música, eh, ¿te encontraste con muchas trabas o fue fluyendo poco a poco? Fue divertido, Sí. fue muy divertido, fue muy divertido. Y además, claro, esto me viene del rol también. Esto tiene que ver mucho con el tema de categorizar los hechizos. Mm, Aquí los hechizos se llaman escalas, mm, ¿no? Y hay escalas latentes, que es el símil que podríamos conocer, haciendo un pequeño silogismo con el tema este de la magia rúnica, ¿no? Que ponen en los objetos, sí, o están las escalas sacras, que las utilizan los hombres de fe, ¿no? Los, los armonistas de fe. Y claro, fue divertido, un proceso me resultó muy entretenido. Y además esto me permite construir también las reglas de la magia. Me permite decir, bueno, hay que poner límites, ¿no? Una de las leyes de Sanderson es esa, ¿no? Hay que poner sí, límites sí, a la magia. Entonces, porque los personajes no pueden ser todopoderosos y hacer lo que les dé la gana. Hay instrumentos que no pueden reproducir ciertas escalas. De hecho, lo dice el magistrado, bueno, el protagonista, ¿no? El bardo Dracos Corneli dice, sacar una espada de un trozo de roca sería una nadería para un tambor. sí, pero en Pero cambio con para las el... cuerdas del arpa, con Mm, las cuerdas del arpa, resulta casi imposible hacerlo, se partirían. Entonces, claro, cada escala demanda un timbre que te lo da un objeto, un instrumento. mm, Hay algunos que se valen de la voz, otros se valen del arpa de muñeca, ¿no? Que es un invento mío para, bueno, para hacer versátil un instrumento y que los bardos puedan, que los armonistas puedan cualquier sacar momento. ujú, en el último momento. Y claro, hay reglas. Y todo esto, la conclusión es que me resultó muy entretenido. A mí y de hecho sigo añadiéndole cosas. Mm, Porque una de las reglas de la magia dura es que no metas cosas nuevas al margen de este tipo de magia. mm. Añade cosas, construye dentro de la base que has creado. Y claro, porque para que la gente que no haya leído la novela que entienda, tienes lo que decías tú, que algunas las sacras, pero luego Ujú, también existen las prohibidas, que la propia iglesia ha prohibido que se utilicen, que ujú. son manipulaciones del cuerpo, Y hay no- prohibidas por el gobierno incluso. también. Entonces, claro, ahí entramos en otra manera de entender esas limitaciones, que no son solamente limitaciones físicas o limitaciones de poder, poder en el sentido de la magia, sino limitaciones Impuestas por el morales, hombre. limitaciones políticas, Ujú. incluso limitaciones, tiene que ver con la religión también, pero con los astros, depende en qué momento no se puede. Al final es mucho más complejo que el decir se modifica con la música y Sí, ya está, la realidad se modifica, sino que al final has creado una serie de normas que hace que todo sea mucho más complejo y mucho más rico, que incluso el propio Dragos que se nota que es diestro en lo suyo, se sorprende de todo lo que va encontrando por el camino. Entonces, claro, conseguir que un personaje que desde el principio nos muestras que ha sido capaz de hacer, aunque no nos digas qué, que ha sido capaz de hacer algo, se vaya sorprendiendo por lo que se va encontrando, al final no tiene que ser fácil el encontrar esas trabas de decir, vale, yo sé mucho de esto, pero no entiendo qué ha pasado aquí. Pues, ¿cómo fuiste creando esas trabas
para Dragos, esas trabas en las que no entendía qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Te ¿Desde el refieres al principio tenías momento? claro o fuiste creándolas poco a poco? No, yo quería hacer un paria. Mm, Yo lo tenía claro. Quería hacer un tipo castigado por la sociedad y por la losa de la moral y quería postrarlo de rodillas. Y necesitaba eso para el primer impacto mm, al lector, de decirle, bueno, pero este tío, ¿qué hace aquí? Si este tío ha sido maltratado, ¿por qué vuelve? Un tipo que ha estado además perseguido, que ha sido llevado al ostracismo social, político, religioso, que es un tipo perseguido por la Santa Inquisición de mm. Isbar. Sí, sí. Entonces, claro, eso estaba pensado desde un principio. Yo quería someter, dejar un personaje, empezar con un personaje sometido, un personaje abatido, un personaje que era ilustrado, pero que regresaba a un sitio por algo que tiene dentro, que no se va desvelando hasta el final de la novela, y que es lo que le empuja, ¿no?, Mm, a descender al abismo, mm. porque en realidad lo que hace es descender al abismo. Sí, pero lo bueno que me gusta mucho de Dragos es que en el fondo tiene toda esa mochila encima de todo el pesar de hace 11 años de todo lo que ocurrió. Ujú, Lo que dices tú, está postrado, sabe que tiene 1000 ojos encima que están deseando que falle en algún momento para el cuello, pero a su vez muestras un Dragos con fuerza. No es un Dragos sumiso, no es un Dragos derrotado por la vida, sino que es un Dragos que está, también por sus razones, está dispuesto a plantar cara y decir, he vuelto y vuelvo para lo que vuelvo. porque le empuja a eso, le empuja una pulsión interna, una inquina personal y Mm, unas cuantas pendientes que tiene que resolver. Y claro, pues el producto lo que se destila de su aprendizaje pretérito lo pone en esa actitud de precaución y de hacer las cosas de forma analítica para mm. conseguir su meta. Pero claro, es eso, tiene enraizado una profunda inquina, ¿no?, Claro, pero que es a lo que la le vez mueve. vas jugando con que nos vayamos olvidando de vez en cuando de esa inquina, Claro, porque claro. al final centras todo en lo que está ocurriendo, pero de vez en cuando nos vuelve otra vez ese aroma o esos sonidos, volviendo a esto, esos sonidos de esa inquina y ese pasado que le persigue y le va a perseguir siempre. Claro, es lo que he dicho, eso está deliberado, esos son golpes de efecto. Mm, No te olvides que yo estoy aquí, y de hecho hay momentos en los que casi decepciona mm. cuando habla con ciertos personajes y dice, bueno, pero este tío que hacía esto, porque era bondadoso, porque quería plantar la semilla de, o el, iba a decir un taco, o el malnacido este está haciendo esto por cosas personales. No, es que tiene vileza, tiene Sí, sí, vileza. sí, Es un sí. tipo con vileza. Eso no quita que, bueno, porque tenga su corazón, bueno, en fin, bueno, hay resoluciones finales que, bueno, plantean un conflicto moral, etcétera, porque para eso también está la literatura, ¿no? Para aportar ese arco evolutivo en el personaje. Pero claro, esos son golpes de efecto, ¿no?, que te permite recordarle al lector que este tipo está aquí por cosas muy chungas. Ujú. Y además te permite el juego con Dragos, que es desaparecer de una ciudad-estado Ujú, durante 11 años, volver y darse cuenta qué es lo que está ocurriendo en esa ciudad. Porque al final en esos 11 años ha evolucionado la ciudad. Hay muchas luchas políticas y no tan políticas. Los instintos más bajos, las venganzas están a la orden del día por todos lados. Al ujú. final construyes una ciudad-estado llena de mini-estados dentro de esa ciudad. Entonces, al final es algo mucho más complejo, pero a su vez, en cuanto llega, nos presentas a un personaje eh, que es felindante, que sería vuelta a su pasado. Y es un personaje que me gusta mucho porque parece que ha ido escalando socialmente, Sí. pero sigue manteniendo ese espíritu que es de lo poquito que tiene esa luz, por mucho que se asuste muchas veces y por mucho que se escandalice con todo lo que pasa alrededor suyo, esa luz casi inocente Sí. dentro de toda la locura que ocurre en la novela. Es la voz de la prudencia, en realidad. Es el que le pone un poco de freno al protagonista. Y le dice que hay cosas que... Porque, claro, el protagonista,
cuando recibe ciertos estímulos, motivos por los cuales ha regresado a su ciudad de origen, se desboca, ¿no? O sea, hay momentos en los que hay cierto nombre que Sí. aparece, te lo disparata. Mm. Entonces, claro, Felindate está ahí para decirle, cepos quedo, bueno, ¿no? Que no, que hay que calmarse porque el mundo es muy complicado y no podemos poner quinta marcha. Entonces, claro, Felindante es un personaje. Es que no quiero hablar mucho porque Ya, claro. el motivo de Felindante no está en la primera novela. ¿Eh? Mm. El motivo de Felindante no solo está en la, o sea, tiene un motivo, tiene un peso, pero es que Felindante tiene una misión. Tiene una misión. Tiene una misión que no se ve en esta novela. Tiene, o sea, la razón de ser del personaje, no me refiero. ¿No? Y por eso no quiero hablar mucho del tema Sí, para sí. no hacer spoiler, pero Felindante es la voz de la razón. Mm. Felindante es aquel ilustrado del cual saben aprovecharse los poderes fácticos Mm. y los someten y no le dan lo que merece. Y así hay mucha gente, sí hay Sí. mucha gente buena que conoces que están en las instituciones y están sometidas realmente. Además, está sometido a Felindante y a su vez muchas veces da la sensación de estar agradecido de estar donde está. Sí, claro, Casi está sometido, pero le han hecho ver como que tiene que estar agradecido de estar así. claro, Entonces, ese está alienado en contrapunto, realidad. sí, ese contrapunto muy curioso. Y justo todo lo contrario sería los Tertol. Y Es, efectivamente, ese es el contrapunto, ¿no? Es el pendenciero, el borracho, el que es carente de códigos morales, es amoral totalmente, mata por un vaso de vino. Es un tipo además con muy mala fama. Y claro, cuando se ven, el protagonista y él, claro, lo primero que le echan cara es, bueno, ¿y qué carajo haces? Y Norbert también se lo dice. mm, Por qué has regresado aquí? sí, Por qué vienes, no? Claro, Norbert es más ladina, ¿no? sí, Le ella sí. dice, tú has venido por lo que has venido. Tú has venido por lo que has venido, tú te estás equivocando. El Sí. otro no, el otro dice, haberte quedado donde te has quedado, que eres un imbécil, etcétera. Y es un tipo, claro, que es el temerario, Closter es el temerario, es el que, bueno, pone en más de un aprieto a Draco Cornelius. La trama, el motor de la trama es el conflicto. Mm. A veces el conflicto está alimentado por el mismo Closter. Sí, sí. Hay alguna escena sobre todo que vamos, que revoluciona absolutamente todo. Entonces es eso, da la sensación como que Dragos, con todo lo que tiene, con esa mochila que hablábamos antes, está además tirado por la misión que tiene que cumplir, pero a la vez tirado por dos personajes, uno frenándole y el otro todavía revolucionándolo más. Y en esa locura es donde tiene que intentar pisar con pies de plomo porque sabe que la sombra de la iglesia la tiene detrás en todo momento y sabe que en cuanto meta la pata van a ir a por él. De hecho, sí, No, de hecho, no, simplemente iba a decir eso, que es por mucho que tenga ciertos privilegios que no ujú. tenía antes de volver. Sí, claro. Claro, es que a Dragos lo necesitan, Mm. nada más regresar. Claro, porque esto es una doble. Vale, yo regreso a mí no me conviene. Vengo aquí por otros motivos ocultos, bueno, que son mis problemas mentales, que ya los resolveré, ¿no? Pero claro, esto no es gratis, ¿no? De hecho, Dragos no regresa por propio pie, realmente regresa viendo la oportunidad de poder regresar, porque quien lo contrata, la razón de la vuelta de Dragos, es el gobierno. Mm. Porque claro, y aquí hablamos ya de la trama, Sí, porque hemos estado hablando de los elementos, sí. pero Sí. la trama consiste en el misterio, ¿no? En atrapar a un asesino. Ujú. Asesinado a alguien importante en la corte, ese asesino que de hecho se le describe sin voz ni rostro, porque es Mm. la misma oscuridad, no se sabe Sí, cómo ha podido, ¿no? tengo apuntado Em, ese párrafo, como es al principio, me gustó mucho y lo tengo aquí seleccionado además, ya que lo dices, lo que dices, de uno sin rostro, cuello seco, de la sombra negra que disfraza a los hombres de incógnito y que no deja más huella que la ceguera de quien no conduce a tientas buscando la luz del ojo, de un Ujú, asesino sin sonido, sin voz, pues, siguiendo. Sí, me gustó claro, mucho ese pasaje porque al final une muchas cosas de lo que vamos a encontrarnos luego en la sí, historia, porque es la sombra, pero a la vez es el silencio, es es silencio.
Claro, Claro, y entonces, eso desconcierta, ¿no? A los bardos y a los armonistas, pero vamos a ver, ¿cómo que no deja huella? mm, ¿Cómo que no deja huella este tipo? Esto ¿cómo puede ser? No, no deja remanentes de... Porque claro, cuando haces un efecto maravilloso a través de la música, dejas un remanente, ¿no? mm, Digamos que el tejido de la realidad se queda cimbreante, ¿no? La materia se queda con esa energía, con ese residuo de energía, ¿no? ujú, Entonces, eso es música que tú puedes escudriñar, ¿no? Los armonistas ya hemos dicho que escuchan el mundo. Son música que puedes incluso mm, rastrear, ¿no? Pero claro, se topan con un misterio. Entonces, llaman a Dragos Corneli porque ha sido indudablemente el mejor armonista especializado en ese tipo de escalas, las escalas latentes, la que queda impregnada, permeada en los objetos. ujú, Y cuando llega a Dragos Corneli, pues se encuentra con un pastel bien gordo. Dice, ujú. pero ¿esto qué es? Esto no lo he visto yo en mi vida. Bueno, o mejor dicho, no lo he escuchado en mi vida. Esto es el mismo silencio, ¿no? No, no hay nada que pueda rascar de aquí. Y claro, el gobierno le necesita también. El gobierno le necesita. Entonces, lo tiene todo. ¿Por qué lo tiene todo en Dragos Corneli ahora? ¿Por qué no? Porque tiene más cosas y más recursos que antes. Porque, claro, goza de dos cosas. Goza del desprecio que le siguen teniendo las instituciones, Sí. pero al mismo tiempo goza de los privilegios de las herramientas que le ponen a su disposición para, venga, por favor, resuélveme esto tú que nadie puede, ¿no? Ujú. Entonces, es un tipo muy despreciado en la corte. A pesar de estar contratado por el mismo gobierno, está investigado por la iglesia, está indultado de sus pecados anteriores por el gobierno y por la iglesia, pero claro, están con la lupa a ver si comete alguna cagada, sobre todo la iglesia, a ver Sí. si comete alguna cagada para que la justicia de Dios caiga sobre el antiguo pecador, ¿no? Que sea que, bueno, pues se ha salvado, pero vamos a intentar buscarle cualquier excusa para violarlo y quemarlo en una hoguera. Ujú. Entonces, claro, Davos Connolly tiene eso, tiene todas las herramientas a su disposición de Isbar, pero bueno, ya pues aquí ya pues se hace crítica a la cúpula política de que, bueno, eso de que te den las herramientas, Sí, si relativamente. conviene políticamente darte las herramientas, aunque me tire piedras en mi mismo tejado, que lo Mm. podemos ver todos los días Sí, y te en dejo política. las herramientas, pero hasta cierto punto, aunque me pidas luego otra cosa, eso no te lo voy a dar, porque yo decido que Ahí está. todo eso. Entonces, al final, está todo el rato en esa línea, de decir, tengo que conseguir algo, pero chocándome cada dos por tres con paredes, y decir, Sí. puedo llegar hasta aquí, pero aquí no puedo entrar, ¿vale? Pues tengo que intentar sortearlo de alguna manera, pero también sortearlo de manera que no llame demasiado la atención para todavía no ganarme más enemigos. Al final, está todo el rato en ese juego complicado de equilibrar la Mm. investigación, su plan personal que siempre está rondando por ahí, más a veces sujetar y a veces animar a sus compañeros en pros de conseguir descubrir quién es el asesino que hay detrás, pero siempre con esas historias colaterales ahí todo el rato Con presentes. los impedimentos de las mismas instituciones. Mm, Y esa es la razón de ser de la primera parte de la novela, que mm. es una crítica política, realmente. Sí, sí, porque al final es mucho juego de reino, el válido, toda la historia de quién ostenta el poder, Ujú. cómo quieres presentarte incluso a unas elecciones, en qué momento es el mejor para presentarte a las elecciones, que eso es Efectivamente. muy, muy, muy actual, es decir, en qué momento quiero Sí. decidir presentar estas elecciones porque me viene bien a mí, no porque haya que decidir. La verdad es Ujú. que es una crítica feroz, pero me gusta mucho porque eh, hay algo que no me gusta en algunos libros que son, vamos a decir, moralistas, que parece que te tienen que decir, a ver, te estoy explicando esto, dicen, oye, ya me doy cuenta yo solo que me estás explicando esto, no hace falta que me metas con calzador ideas. Aquí es todo el rato hilando en ese papel de Dragos, viendo qué es lo que está ocurriendo alrededor suyo, viendo la decadencia de la propia ciudad-estado y viendo que parece que todo se está desmoronando, incluso cuando él ya se fue, ya veía cosas que no le gustaban nada, pero a la vuelta todavía ve más. Todo esos los pequeños poderes que tienen, cómo se va consiguiendo el poder, cómo se va consiguiendo los votos de la gente. Habla del Ujú. miedo de la gente, de cómo se consigue el miedo, quién es la persona que da miedo, cómo se da ese miedo. La verdad es que tiene muchas ideas respecto a eso. Y luego hay un personaje, el joven bastardo, que, que me encanta porque tiene una evolución que me gusta mucho como personaje, pero a la vez es la herramienta perfecta para que entendamos cómo está funcionando todo, cómo esa decadencia
a ojos de una persona que ha vivido en un, es decir, en un palacio de cristal, por mucho que haya sido, ha tenido su pasado y así, pero vamos a decir, protegido. Y de repente lo soltamos al mundo con este grupito, que no son precisamente los más recomendables para soltarlos al mundo, y cómo va evolucionando el personaje y cómo va enfrentándose a la realidad, una realidad que no era consciente de ella. Claro, el niño es lo que me vale, es el recipiente donde vuelco ciertos aspectos que me interesaba comentar acerca de la psicología del aprendizaje. Hmm, ¿Es posible hacer humilde a alguien que ha crecido entre las ostentaciones y los lujos inmediatos? Pues puede ser, puede hmm, ser. Porque estamos en una edad, además con la edad del niño que tiene unos 13, 14 años, eh, estamos en una edad donde todavía hay una plasticidad neuronal, donde el aprendizaje, todo lo que conlleva, se está configurando la mente. Es hmm, lo que los psicólogos hablamos, lo que te comentaba antes de los esquemas cognitivos, las creencias, las ideas. Ahí es donde el momento álgido, en la infancia y la preadolescencia, es donde se va configurando cómo vas a ver el mundo, cómo vas a ver las ideas, ¿no? A través de las cuales vas a ver, vas a interpretar el mundo y los estímulos de alrededor. Entonces, Drago Corneli es consciente de eso, a través de las enseñanzas que ya le transmitió su maestro, ¿no? Que es otro de los personajes, hmm. digamos, que queda ahí Sí. latentes, ¿no? Y claro, Drago Cornell es consciente de eso y entonces dice, bueno, pero ¿será posible que yo pueda coger a este niño y hacerlo humilde? Hacerlo, modificarle las ideas, ¿no? Y claro, ahí ya pues meto psicología del aprendizaje, ciertas cositas de psicología del aprendizaje. Luego, evidentemente, hay acciones perversas por parte del protagonista, que bueno, ya hemos comentado, ya hemos insinuado antes, ¿no? De que las cosas no son tan sencillas, de No. que el protagonista tiene bondad, pero antepone su ansia por conseguir lo que quiere, lo antepone, ¿no? Incluso por encima de su bondad, que luego eso, bueno, pues, como hemos comentado, es una fuente de conflicto moral, que el personaje ya pues Hmm. resuelve o no, ya, eso se ve al final. Sí, porque al final con, con este joven, con este chaval, lo que conseguimos es al principio era un ser odioso, ser pues eso, altivo, y con un par de lecciones vemos cómo se va modificando. Y me gusta mucho también el ver cómo Dragos escucha cómo se va modificando ese comportamiento de su pupilo y cómo va llevándolo poco a poco al lugar donde quiere. Claro, él otea, o escucha más bien, a los puntos débiles de él. En aquellos puntos donde es vulnerable, pues lo atrae digamos que lo tiene amarrado, ¿no? La actitud se la tiene amarrada. Claro, el niño es un pomposo y un fatuo, arrogante. Entonces, claro, eso está ahí, ¿no? Lo lleva el personaje en la sangre, ¿no? Pero entiende que para ser aleccionado por su maestro, Draco Corneli, por el protagonista, esa arrogancia la tiene que aparcar de vez en cuando. Y descubre cosas muy interesantes cuando hace eso. Sí, Descubre que hay premios y que la actitud de él y con los que están alrededor mejora. Entonces, pues eso es la razón de ser del niño, ¿no? Cómo evoluciona, el arco evolutivo que tiene y sobre todo la rapidez, ¿no? Porque en esas edades hmm. es en el momento donde se permea Sí, sí, como os decir la que son experiencia. esponjas, al final es el Sí. momento en el que van recibiendo todo. Y Mm, además aquí se ve muy bien, porque hay momentos en los que abre los ojos a la sociedad que no conocía, esa sociedad fuera de muros del ujú, castillo, vamos a decir, empieza a ver la realidad, qué es lo que hay, las injusticias que hay. ujú. Eh, las va conociendo pues en la taberna con una amiga y va descubriendo muchas cosas, tanto personales como cómo funciona y las injusticias que ocurren. Eh, También tiene sus momentos de golpe duro con el propio Dragos. Momento en el que Dragos se las hace pasar muy mal y juega con él. Entonces, al final, yo tenía miedo cuando empecé a leer que fueras la excusa para que fueras introduciendo conceptos del mundo Sí, a través de esto. Pero en realidad, luego vas descubriendo que
que sí es un elemento para meter esos, para conocer, entender cómo funciona el mundo, Eso pero lo temían varios más, ¿eh? por eso, pero llega un momento en el que te das cuenta que tiene su propia personalidad, que tiene su arco evolutivo y tiene su Ujú, peso. Y hay una escena que no se puede contar mucho porque es bastante hacia el final, de un diálogo entre Dragos y él, hablando de la justicia y hablando de qué es justo y qué es ecuánime, hablando sobre la justicia personal, sobre la venganza. Eh, Me gusta mucho ese punto porque al final le hace al propio lector también da mucho para pensar justo eso, de qué es la justicia en sí. Y quién imparte justicia y lo que muchas veces suelo decir, si el Estado puede ser vengativo, si la venganza es de la víctima está peor vista que si es del Estado, ese tipo de cosas al final permite al propio niño ese paso a la adultez de decir, es que no estamos hablando solamente, estamos hablando de algo que me ha ocurrido a mí. Y es ujú. algo que yo me tengo que enfrentar en ese momento a la realidad. Está protegido y aquí ya no hay protección. Aquí estoy yo delante de mi realidad y todo lo que me ha ocurrido. Y al final es como redondear ese arco del personaje y decir Claro, eso que cuando tiene. es lo maravilloso de escribir, ¿no? Cuando te vas acercando cuando lanzas la bala, dices, llega un momento de la bala, ¿no? Y ya te quedas a gusto, pues ya Ujú. terminas de Pero claro, antes hay que preparar el terreno. Sí, Esto no se puede hacer por la cara. Tienes que desplegar una serie de elementos y esos elementos van madurando, ¿no? Y se van encajando entre ellos, ¿no? Entonces, claro, al final, pues llegó el momento de la disertación. Pero claro, como tienes esos elementos, eso te permite hacerlo de forma emocional, no solo lógica. Entonces, eso conecta con el lector. No solo transmites el mensaje, vas emocionándolo, ¿no? sí. Porque son cosas que ya se han estado macerando a lo largo de la historia. Mm. Entonces, claro, esa conversación, yo, claro, es que es lo que te digo, es un éxtasis. Sí. Cuando te pones a escribir, hay ciertos momentos en el libro, cuando te pones a escribir, que estás deseando llegar a esa parte. La matizas, ¿no? Porque tú eres impaciente y lo vas escribiendo por parchetones, vas añadiendo, esta frase me interesa porque es poderosa, ¿no? Luego ya, pues bueno, pues cuando llegas a la parte, pues ya la escribes, pero la escribes, las coges con ganas. Y esa fue una de las partes que cogí con ganas. Sí, porque Porque claro, se diserta sobre la justicia, sobre la ecuanimidad, sobre la experiencia previa, sobre el dolor, sobre la venganza, sobre el amor por los seres queridos que ya no están, etcétera. mm, Entonces, claro, todo eso se sintetiza en una conversación que es una de las piedras angulares sí, sí, del porque enrollado. además, claro, es Dragos hablando con él, pero a la vez también es el propio Dragos, solta mucho de su interior ahí, porque al O sea, final desnuda, claro. es casi como descubrir el verdadero Dragos. Muchas veces es en ese punto en el que Sí. descubrimos la propia moral o la propia idea del personaje, porque durante el camino ha ido a veces matizando, a veces escondiéndose un poco para que no se notara, pero aquí es más descarnado el decir, mi realidad ha sido esta, tu realidad es esta, y te voy a dar una posibilidad que yo igual no pude, o sí, ya veremos, Ujú. pero te voy a dar una oportunidad de saber qué es lo que quieres, cuáles son tus Eh, valores. es una parte crucial, bueno, ya la has visto, ¿no? Sobre todo para el final, ¿no? Es una parte muy dura, realmente. Sí, Porque está diciendo al niño una cosa muy dura, ¿eh? Pero bueno, no podemos hablar no, ahora no, de no, no, pero porque bueno, sería pero destriparlo, ¿no? ya todo el mundo así lo lee hasta el final, que se dé cuenta, pues caerán enseguida de lo que estamos hablando. Antes de seguir, Manuel te pregunta a ver qué tiempo te ha llevado construir toda la trama y el mundo donde se desarrolla. Claro, eso se hace con... Tú tienes una escaleta, ¿no? Cuando preparas la novela también tienes una estructura, tienes una serie de elementos que tú quieres colocar, pero claro, muchos de ellos se van construyendo a lo largo de la historia, a tenor de lo que demanda la historia, porque la historia tiene que vivir por sí misma. Se hace orgánica cuando empieza a hablarte la misma obra, ¿no? Con hablarte quiero decir que el mismo libro te va pidiendo elementos, te va pidiendo cosas. Y entonces eso es un síntoma de que vas por buen camino porque, bueno, pues eso, porque tiene vida propia, tiene un sentido, es creíble, ¿no?
Y entonces, claro, pues ahí vas añadiendo y vas poniendo elementos. Yo no dejo de construir, en realidad, ¿eh? Mm, Yo no dejo de construir. Hay muchas cosas que no salen en la novela y están construidas porque me sirven como base. Son elementos que, bueno, pues picotean. Los picoteos si hicieran falta en algún momento, ¿no? Por ejemplo, toda la estructura nobiliaria de Ifar está hecha. O sea, todos los distritos, que son una analogía de las comunidades autónomas, están los ducados, los marquesados, quién es quién, qué relaciones de poder tiene. Eso no sale todo, evidentemente, pero eso es susceptible también de que cambie. claro. Quiero decir, sí lo necesito para la historia, porque lo importante es la historia. Estos no son más que elementos narrativos para construir ladrillos, ¿no? Entonces, claro, hay ladrillos que se pueden modificar con el tiempo, pero todo eso está hecho. Está hecho también, bueno, eso es una cosa que comenté hace tiempo, que me gusta comentarla, que casi nunca la digo, que yo tengo un esquema con las emociones que va escuchando el protagonista, Mm, equiparadas a, a una palabra concreta que es un término de la música. ujú, Por ejemplo, anacruse tiende a ser irritable, ansioso, mientras que balada es más serenidad. Entonces, eso lo tengo colocado de tal manera que para darle consistencia a la obra y que sea creíble, ¿no? Para no fastidiar la suspensión de la incredulidad. Entonces lo que hago, pues voy cogiendo esos elementos, fijándome en ese diccionario particular que me he creado, entre los términos y las emociones, musicales y las emociones, para darle consistencia, para darle solidez, ¿no? mm, Y eso lo tengo hecho, es una de las primeras cosas que hice. claro. Para que cuando vuelva otra vez a escuchar una emoción irritable diga anacruce, o Ujú. un término parecido, ¿no? Y Claro, luego, porque claro, no, no, y a eso no vale unimos, que escuche una balada y después escuche yo qué sé, un arpegio, un rondó. No vale, ¿no? Bueno, pero este tío no escuchaba. mm, y En unido a realidad, eso, claro, la pelea, es decir, claro, estamos hablando de todos esos, y nos falta el que nos sigue a lo largo de la historia, el silencio. bueno, sí. Lo que pesa el silencio en esta historia. Hay una parte que le dice, cuando disuelve una escala, ¿no? Dragos, que la elimina, ¿no? Porque hemos dicho que es especialista en escalas latentes, y llega un punto que la difumina, ¿no? De la realidad. Y le dice uno de los personajes, ¿a dónde ha ido? Un Lego, ¿no? En la materia. Y le dice, ¿cómo lo decía? A uno de los Sí, al sitios de los cuales no volverá, olvido, ¿no? sí. Y le pregunta, ¿el silencio? Y le dice, no, el silencio es parte de la música. Ha ido al olvido. Eso es una música que jamás se va a escuchar con el mismo tono, timbre, cadencia, etcétera. Eso ya se ha desaparecido del mundo. Ujú. Ahora, el silencio es música también, es parte de la música. Entonces, claro, personas que están tan acostumbradas a escuchar todo, Ujú. el silencio, En cuando silencio hablamos del es, silencio atronador, para una persona que claro, justo sus reacciones dependen de los sonidos que escucha, tiene que ser terrible la sensación de enfrentar. incertidumbre. Mm, Bueno, ahí se engloban un montón de emociones. Incertidumbre, inquietud, inseguridad, cavilación, porque hay un momento álgido de la novela, que bueno, tú la has leído, tú la reconocerás, que dice, no voy a decir qué personaje, es el momento del personaje en el que debate, ¿no? Por dónde va a tirar, y dice, él era silencio. mm, Él estaba escribiendo música, pero mientras estaba confuso, decidiendo qué iba a hacer, el pentagrama de su alma iba pasando. ujú, O sea, se estaba escribiendo, pero se escribía con silencio, que es una notación musical. Entonces él escucha eso, él escucha la incertidumbre, el miedo, la inseguridad, todo eso de golpe ahí, ¿no? Que bloqueado. ujú. Y el bloqueo es eso, el silencio es de lo más terrible que hay, ¿no? Sí, sí, porque además aparece en más de un momento, no solamente en ese Sí, personaje, sino aparece también en los nodos de silencio, esos nodos que les duele, a los que no pueden cerrar sus oídos mm. a esa magia, vamos a decir, Sí, que nos son rodea. espacios donde el tejido de la realidad está muerto. No Sí, habla, los objetos no hablan.
no hay nada que emita música. Y Mm. entonces eso es incómodo para un bardo. Claro, entonces el imaginar Siempre... un lugar así, porque siempre imaginamos, pues eso, depende de la vista o lo que sea, claro, el oído, el peso Ujú, que tiene el oído en esta novela, pues ahí se marca mucho, en esos espacios en los que, lo mismo que también muchas veces el silencio, o el hablar, cuándo se puede hablar, con quién se puede hablar, cómo puedo provocar el silencio, ujú, cómo puedo provocar que no me escuchen. Claro, al final es un sentido que está en todo momento presente en la novela. ujú. Por aquí pregunta, Patricia, que a ver qué destacarías de la portada. ¿Qué destacaría de la portada? Sí. Yo me quedé maravillado cuando Marlock, Andrés Sáez, a mí me planteó varios bocetos, varias cosas, varias propuestas, y me lanza la portada, el último ya, la última decisión editorial, y me quedo alucinado, porque claro, el Red Book son muy respetuosos con eso, ¿eh? Te dice, ¿te gusta? Esto es una decisión vuestra, en realidad, no, no, pero nosotros te preguntamos si estás de acuerdo con la portada. La verdad es que somos respetuosos, ¿no? Y claro, a mí lo flipé. ¿Qué destacaría de la portada? Bueno, vemos a un drago, la mirada, Sí. el tirón, la mirada. Es que describe a Drago Cornell, realmente. La verdad es que eligió bien. Sí, porque además yo cuando iba leyendo la novela, miraba la portada de esto que lees la novela, la dejas, al día siguiente la vuelves a coger y veías una cara distinta de Dragos. No me Se refiero, consolida, ¿no? sí, porque con esa misma foto, al final, cuanto más vas conociendo de él, vas viendo distintos Claro. rasgos de él en la foto. Porque al principio podías pensar hasta que es una imagen casi altiva, mirando desde arriba hacia abajo, pero luego esa media sonrisa. La verdad es que tiene Sí, mucho. Me llamó mucho la atención la portada, precisamente por eso, por imaginar qué escondería detrás de esa cara sí. y el ir descubriendo qué se va escondiendo detrás de esa cara. Y tiene otros detalles. Me gustó mucho, porque yo también se lo comenté. La daga quita penas. Lo que Mm, pasa es que las letras la tapan un poco, mm. las letras, pero Sí, tiene una daga de misericordia, hermano. sí, se ve justo Mm. la empuñadura, se ve, y luego como Que va esa es bajando un entre la arma de O y la rufián. S, va bajando. En realidad es un arma de rufián. Esa arma Sí, la viste. A ver, hablando de eso, ahí me encanta una escena en la que, en la que el chaval, que de vez en cuando es para darle también los comentarios que hace, dice, si es tan de rufián, ¿por qué vende este tipo de arma? Porque, porque claro, Sí, claro, toda la razón. el aparentado, el tendero aparentado, ¿no? Yo Sí, tengo armas de toda clase, no sé qué. maravillosas esto, dice, sí, pero estas son, ya, porque lo vende, dice, ¿verdad? Y además tiene también esa imagen de, pues eso, casi tecnológica, por mucho que es cierto que aparece, pero más como contexto del fondo. Ujú. Eh, sí me gustó cómo llega el propio Dragos y cómo llega a esas enormes puertas metálicas y casi no, te das cuenta en esas primeras páginas ya que no estamos ante eh, una novela de fantasía clásica hubiera sido unos grandes, sí, de madera o lo que sea, y luego unos grandes muros de piedra y así. Y aquí ya vas viendo que hay algo más, que no estamos hablando de una novela tradicional de fantasía. Entonces te deja alerta. Cuando empezaste a meter temas, vamos a decir, más steampunk o steam Ujú. gold, como hemos dicho antes, eh, ¿tenías miedo meter demasiado para que no quedara desdibujada la historia o te iba pidiendo el cuerpo de vez en cuando ir Eso metiendo? es, eso es. Yo cojo las pinceladas justas. Mira, una de las cosas que aprecio de una novela de fantasía bien construida, yo no me voy a evaluar yo no sé si lo conseguí o no lo conseguí, ¿vale? Pero me salgo de la ecuación que está muy feo. Pero yo cuando leo fantasía, como lector, ¿no? Exijo que tenga una, una, una solidez, que no me saque, que se permanezca inmutable la suspensión de la incredulidad, ¿no? Ujú. Lo que llamamos suspensión de la incredulidad. Entonces, lo diré algún día bien, world building, Sí. qué malo soy con pronunciando, pues debe ser consistente, debe tener una solidez, ¿no? Debe ser sólido, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los elementos no pueden estar por la cara, puesto al tuntún y de forma anárquica. Entonces, claro, una de las cosas que aprecio es que cuando meten elementos anacrónicos, como en el steampunk, como en estas versiones de la fantasía retrofuturista donde existen armas de fuego, el dieselpunk, etcétera, es porque la sociedad
está tan recrudecida que se ha visto empujada a eso. Mm, En realidad, entonces, claro, cuando tú metes esos elementos, tú tienes que justificarlo. claro. Yo quería que se viera eso, que esto es un mundo muy hostil, un mundo donde el tema de que en un siglo de oro, en un siglo XVII, que era época típica de D'Artagnan, la triste, etcétera, en la literatura, ¿no? O el que quiera ubicarlo con los tercios, o el conde Ujú, duque de Olivareno en la historia. Es, ahí ya estaba inventada la máquina de vapor. mm, Iba inventada mucho antes, en realidad. Pero no se le daba uso social, porque la sociedad no lo necesitaba. Pero aquí sí, aquí yo quería que las distancias que se debieran salvar se hicieran en poco tiempo. Entonces, la sociedad necesita viajar mucho a través de un país que tiene el tamaño de una provincia ujú, y que está todo unido por ríos metálicos de casas. Es una macro ciudad del tamaño de la provincia pues, de Cádiz, ¿no? ujú, Entonces, claro, el steampunk está justificado en ese sentido. Espero que haber acertado, ¿no? Como te ujú. digo, no sé si lo consigo, yo espero haberlo conseguido. Sí, 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 porque además siempre temes el decir sobrecargar esta historia Claro. con elementos así que chirríen un poco con ese hilo conductor. Y yo creo que De para hecho, nada, justo todo lo contrario, lo que dices tú, al final es una ciudad-estado que requiere que esté conectada, interconectada entre ellos, de las distintas zonas y más ahora. ujú, Y sobre todo, estamos viviendo en lo que decías tú, eh, de esa situación en la que está. Estamos viviendo una situación en la que es un polvorín auténtico que sabes que va a estallar en cualquier momento. efectivamente, Desde el eso es. primer De hecho, momento sabes que va a estallar y dices, entonces necesito, si tengo que esperar 2 días a mandar un mensaje de aquí a aquí, mal vamos. O sea, necesito claro, que en algún momento llegue ya, porque si no, puede estallar todo sin poder decir nada yo. de hecho, esto lo he hablado yo en otros coloquios, en otras entrevistas y tal, que lamentablemente, y esto es real, cuando hay guerras, se dispara Mm, el avance tecnológico, pero es claro. por necesidad, es que es por Ujú, necesidad. O sea, las cosas están inventadas en realidad y desarrolladas de mucho antes. Lo que pasa es que no están puestas en práctica porque no hay un capital poderoso para llevarlas a cabo por necesidad institucional, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, en fin, y aquí esto es lo que yo he hablado con otra, que en la segunda novela pues se van a ver otras cosas, se van a ujú. ver cosas porque, bueno, tú ya has llegado al final, ¿no? Y has Sí, sí. visto lo que ocurre Sí. y lo que está por ver, ¿no? Pues entonces se espera un desarrollo gigantesco ahora Mira, de otros elementos steampunk que no he metido deliberadamente porque los necesito para la historia en la siguiente novela. una pregunta de Dreamer. Bueno, Ajá. llevamos hora y media casi, o sea que vamos a ir acabando porque aquí Sí, hombre, lo sin ponemos a problema. cascar. Pero ir preguntando todo lo que queráis. Mientras tanto, Dreamer, me ha gustado mucho la pregunta. Me dice que es un amante de fantasía y la música. Estudió percusión en su día. Y a día de hoy no puedo leer en tinta digital. ¿Hay pensado comercializar una versión en audiolibro? Pues estuvo hablando, pero no sé si la editorial va a llevar a cabo tal empresa. Ya lo han preguntado varias veces y se estuvo hablando, ¿eh? Se estuvo hablando. Yo sé que se estuvo hablando. No sé si se ha llegado a la conclusión de sacarlo en audiolibro, pero bueno, estaría muy interesante. Sería muy interesante, sobre todo sería muy interesante cómo afrontan los sonidos Eh, de todo. O sea, cómo sí, sí, afrontarían el sí, contar los sonidos en audiolibro. sí. Lo mismo Que por que... cierto, le voy a mandar un saludo porque yo también he sido tambor, he sido Sí, tambor. Bueno, él es percusionista, pero yo he tocado el tambor y la caja cuando estuve en los scouts. porque yo me imaginaba, de estos que estamos acostumbrados a todo visual y todo eso, imaginarme una película, una serie con esta historia. Claro, ¿cómo narras esa parte de los sonidos en lo audiovisual? ¿Te lo has planteado algún momento el Sí, sí, imaginarte cómo me lo he sería planteado. visualmente esta, Me lo he esta planteado. novela? Lo que pasa es que como yo no soy cineasta, creo que ese problema lo tiene otro. Tú lo narras y luego ya que cada uno, cuando Netflix pague los derechos, entonces que se preocupe cómo hacerlo. Vale, ya vamos a ir acabando. Sí me gustaría decirte primero que me fascina cómo has podido hilar esos dos mundos de siglo de oro, el steampunk, pero a la vez con esa magia del sonido. Eh, y sobre todo me gusta los personajes, la personalidad que tienen. Y quería preguntarte, unido a eso,
Claro, la manera de hablar y la manera de vestir también tiene mucho peso en esta novela. Es muy en detalle, como viste, has hablado de apenas, pero entras de todo, de cómo van vestidos, las capas, los sombreros que ocultan, que no ocultan. Eh, ha sido mucho trabajo también el documentarse de cara a vestir y también de cara a cómo hablaría cada personaje, porque al final habla muy diferente a la nuestra Es que y te que conce- tenga sí. personalidad cada uno. Ujú. Claro, pues mire, te comento. Más que difícil, ha sido muy entretenido. Porque es que yo era antes un gran lector de historia. O sea, he leído mucha historia y me fascina. He elegido esta época porque es que me fascina realmente. Y también porque tiene elementos de nuestra historia muy crudos, muchos claroscuros, que me permitían verter la analogía con más diáfana, ¿no? Y de la crítica social actual, ¿no? Me refiero, ¿no? Me permitía conectarlo muy bien. Se conecta muy bien con el siglo de hoy. Y entonces claro, a mí me gusta mucho el siglo de oro. Y yo ya había tomado de antes contacto con el habla de Germanía, con el habla del Golfaray, la jerigonza esta de los delincuentes, de la gente de la Garduña. Y claro, pues me resultó muy entretenido volver a escarbar ahí. Lo hice, me resultó fácil en realidad, porque ya sabía dónde ir, ya sabía las obras a las que tenía que acudir. Sí, Y pero claro, pues eso pues es una base, es una base. se agradece porque es romper un poco porque hay algo que suele romper mucho a mí la cabeza, suele ser cuando dedicamos aquí el siglo de oro, o sea, Ujú. y actualizar el idioma, hay veces que te saca de la propia historia, te saca del Claro. propio contexto. O Bueno, sea, si vieras cómo estaba escrito al principio, eso era, me daba asco hasta a mí mismo. He tenido que rebajarlo y además Marta de la Serna ha hecho muy buen trabajo, la editora, la correctora también, que mm, ha cogido y me ha dicho, mira, esto está inflado de germanía, tú lo mm. quieres dejar así, tú lo dejamos así. Mira esto. Ah, pues esto está mejor, pues ya está. Y es verdad, y al final ahí es donde hubo un trabajo, en suavizar el estilo, Sí, para que la palabra pudiera entrar, pero de una forma contextualizada para que a la gente no le resultara chino. sí, ¿No? sí, que no resultara cargante, que no te sacara de la Claro. historia, porque a veces que si metemos demasiados conceptos o lo que sea, al final casi nos tenemos que, como suele pasar cuando lees en un idioma que no es el tuyo, que al final Claro. tienes que pararte, leer, mirar el diccionario y decir, a ver, ¿qué te está contando? Dice, claro, sobre todo en varias partes, que es mucho diálogo y diálogo muy rápido y duelos directamente dialécticos en todos los sentidos. Claro, cortarte el ritmo metiendo muchos conceptos que pueda perderte, al final podría ser bastante peligroso. Y también lo contrario, el que Es un alguien riesgo. hablara así y otro hablar completamente neutro, al final rompería todo el espíritu de la novela. Y peligroso ha sido un término espectacular que has comentado porque es que fue un riesgo, ¿eh? Fue un riesgo. Yo estaba acojonado con esto. Pero bueno, parece ser, bueno, no le gusta a todo el mundo, Hombre, pero creo que, bueno, las críticas que están habiendo, yo creo que a la mayoría de la gente, al 90% de la gente le mm, está entrando bastante bien. Y ujú, eso estaba de verdad acojonado con eso. mm, Pero es que la novela no luce igual ni de coño. no, claro. Perdón por los tacos, ¿eh? No, bueno, sí, ya ves, qué Me problema. reprimo mucho en realidad. Obviamente, sigue diciendo, en lo personal, como usuario he sido de los audiolibros, no hace falta caracterizar el libro con sonidos de fondo. Eso debe hacerlo la narración y por lo que he oído no hace falta imponer un sonido a este texto. En resumen, una buena voz y un texto coherente son suficientes. Hay gente que le gusta que metan sonido de fondo, otra Hmm. gente que Sí, con no, esto. sí, era Estoy de acuerdo. más que nada es al escucharlo, el escuchar hablar de sonidos, escuchar hablar de armonías, de tonos, de todavía curioso y muy rico, yo creo que podría ser el ver cómo se juega en un audiolibro con esta novela. Al final, en una novela con tanto peso del sonido, tiene por Mm. qué ser eso, no tiene por qué ser efectos sonoros, sino hablar del sonido, hablar sobre el sonido y cómo, claro, cómo dice algo y cómo escucha, Ujú. Ramos o el que sea, lo que está diciendo o lo que siente, esos dos sonidos diferentes entre lo que dice y lo que escucha, podría ser un reto, yo creo, de cara a un audiolibro Debe muy serlo, debe interesante. serlo.
Vale, pues si tenéis alguna pregunta más, es el momento, porque vamos a ir acabando. Yo solamente decirte primero que lo he disfrutado que no veas esta novela. Eh, no sabía que me iba a Agradecido. encontrar porque primero me llamó la atención mucho esa mezcla de España del siglo de oro con steampunk, con esta magia. Esto me llamaba mucho, también te da miedo decir, qué jardín para meterse en un universo tan complejo. Y yo que soy un auténtico enfermo de world building y que me encanta analizar y ver cómo va evolucionando y los distintos barrios, las distintas zonas que vas visitando, los distintos... la verdad es que he disfrutado muchísimo. Además, te quería decir también que hay algo que he disfrutado casi aún más que eso, y es justo lo que hemos estado hablando durante toda la novela, esa segunda lectura de la novela, ese utilizar la fantasía y además utilizar la fantasía en un siglo de oro, o sea, como parece que ha sido lo más rebuscado posible para encontrar el escenario perfecto para hablar de los problemas que nos encontramos al ver la televisión, al darte a cualquier persona que, que tienes un problema con él o cualquier persona que haya pasado por un mal momento o que haya sentido ese desprecio, lo que sea, ese tragos torturado, yo creo que es maravilloso que una persona pueda encontrar un escenario perfecto para soltar todo esto y además rodearlo de una historia compleja, una historia Ujú. con muchas aristas, con muchos personajes, porque cada uno se puede ir analizando. Claro, aquí no podemos analizar mucho porque la gente tampoco es plan de para novelas, pero el ir siguiendo el arco de cada uno y ver cómo esos personajes van evolucionando. Antes hablábamos de Cluster, Toll, ese que no tiene principios, que se vende por un poco de bebida, que mea clavo y todo eso que cuentas, pero luego nos enseñas su final y dices, igual no era tanto. Entonces incluso ese consigues llevarle hasta ese extremo y decirle, sí, sí, es así, no lo voy a suavizar porque es así de lo que hace, pero en el fondo tiene unos detalles que dices, Ujú. esa humanidad que muestran todos me encanta. Y sobre todo me encanta esa sensación de angustia final con ese contexto que has buscado tú de se acerca el silencio y tenemos que llegar a buscar a una persona que se vale del silencio para hacer lo que ha hecho antes de que no se pueda hacer nada con los sonidos, sino que quiere ese punto. Y, y esa idea de la magia a través del sonido o el sonido modificado, cómo consigues que veamos en todo momento que entendamos cómo funciona y que nos parezca completamente posible, incluso parece que vamos a empezar todos a escuchar y a ver si podemos modificar algo. Eh, pero eso es eso, es sumar ese filtro de los sonidos al filtro de la realidad, de lo visible, Ujú. que me parece súper rico para esta novela y que me da la sensación de que podía ser lo que decías tú, un blockbuster de una novela de aventuras, pero esas capas que has ido metiéndole de psicología, de música, todo lo que hace es que la disfrutemos todavía más, o al menos yo que la disfruté, vamos, como un enano. Así que simplemente te quería dar las gracias primero por No, estar aquí, gracias a ti, gracias a ti. por la novela, y estoy esperando ansioso que salga la segunda, porque lo dejas también muy arriba, es como, no me dejes así. Pero hay algo que me gusta, es que nos dejas con ganas de más, pero la historia que has contado tiene un principio, tiene un final abierto. Estamos deseando saber qué es el final, pero no tienes la sensación de que te han engañado a lo largo de la historia. No hay cosa que más odie que una biología, una trilogía, que llegues al final y digo, Claro. o no tengo el segundo ya, o mal. Porque es resolución en realidad. Hay Exacto. una resolución, es que la resolución, yo siempre digo que se queda latente. Sí, y no solamente hay una resolución, sino que además hay varias resoluciones de distintos personajes, Ujú, varios misterios que dejas, ujú. eh, pero a la vez es esa sensación de decir, este arco ha acabado, pero es ese que nos gusta mucho a los que disfrutamos de los libros y de universos tan bien creados como este, que es el decir, ¿y qué pasaría después de esto? Pues el saber que va a llegar, el qué pasaría después de esto me encanta. El saber que
que voy a saber más y voy a saber qué es lo que ocurre después de esto. Así que, Cada vez que me dicen eso, os lo agradezco porque, claro, uno te deja con la sensación de que has cumplido ciertos objetivos, de que sí, han sí, funcionado ciertos objetivos. sí, Así pero que te lo agradezco yo a ti, te lo agradezco yo claro, a ti. no, pero ya te digo que porque los personajes, ya habla mucho de los personajes y del mundo y así, los propios personajes tienen una evolución que llegan a un punto final en el que ves esa evolución de cada uno. Ujú, Es cada personaje a qué punto llega y entiendes perfectamente el camino que han recorrido hasta llegar a ese punto. Y es eso, la alegría que me da estas biologías o estas sagas así, que el decir, pero voy a poder seguir disfrutando de este mundo. Y voy a poder seguir disfrutando de estos personajes, o voy a seguir disfrutando de un mundo diferente. Que, que lo agradezco mucho, el salirnos de los sistemas de magia tradicionales, salirnos de los mundos tradicionales, de la fantasía tradicional, de que parece que todo elfos, gnomos, o todo tiene que ser así, la magia tiene que ser brillante o oscura, así, pero ujú. no salirse de Claro, eso. los tropos son muy tentadores Sí. y es verdad, pero es que, ¿sabes qué pasa? Mire, la tendencia de la fantasía, y eso es innegable, está en el mundo anglosajón. Mm, Desde Lord Dunsany, pasando por Tolkien, etcétera, está muy, muy marcada por el mundo anglosajón y se tira de una forma muy tentadora con el medievo europeo sí, sí, feudal, sí. pero es que aquí en España en realidad no tuvimos ese medievo. Ujú. En España, en la península, no existía esa cosa. Como el señor feudal de Francia con su coto, aquí en España era muy distinto. Mm, No tuvimos una edad media como en el resto de Europa. Entonces, si quieres establecer nexos de unión con nuestros problemas propios y quieres contar nuestra realidad, criticarla, etcétera, tienes que esos elementos deben descender sobre un terreno mm, creíble. mm. Yo no creo que hubiera funcionado bien. Ya no estamos hablando de originalidad, No, sino no. que es que en realidad es preceptivo. Mm, Yo creo que, esa es mi disertación personal, ¿vale? Yo mm. creo que para que funcione en la literatura fantástica española, quiero decir, es preceptivo que cojamos épocas de nuestra historia que resalten, ¿no? Y una de las épocas que más resalta es, bueno, pues el siglo XVI, XVII, sobre todo también por el tema de la literatura, lo que supuso, las luces y sombras, la miseria, esos claroscuros. Y yo creo, es una disertación personal mía, ¿vale? Yo creo que el mejor escenario para hacer fantasía española, o sea, que no es una cuestión de originalidad mía. Mm, Yo creo que es una cosa que yo no sé por qué no se hace. mm. Sí, Yo que no sé porque por qué no se hace, porque yo estoy seguro de que alguien ha tenido que llegar a esa conclusión también. sí, porque además yo soy mucho también de leer otras fantasías Ujú. o ciencia ficción o lo que sea, el darte cuenta que hemos vivido muy encerrados en lo que decías tú, en el mundo anglosajón, en la tradición Claro. anglosajona, y de repente la frescura que te puede traer una fantasía, una ciencia ficción oriental, africana, es otras realidades que al final requieren de otros escenarios para contar otras vidas, otras vivencias que no son las tuyas. Hace que en un escenario requiere solamente un tipo de vivencia. Y te puede dejar fuera, te puede dejar frío si no es tu escenario. Pero en cambio, al revés, o sea, para mí el descubrir nuevas realidades, nuevos mundos, nuevas fantasías, nueva ciencia ficción de otros lugares, justo te permite abrir la mente y decir, eh, yo no he vivido lo mismo de una persona que en África, yo no he vivido lo mismo que una persona en Asia. Claro. Lo lógico es que no me cuente la historia igual, que no coja el Mm, mismo escenario, que no coja los mismos problemas ni las mismas soluciones, que busque sus mm. caminos para contarme su historia. Hasta el lenguaje, nuestra lengua que hablamos, tiene un impacto en la forma de contar las cosas, como la contamos. Es ineludible que hay cosas que van a desentonar. Si Claro. cogemos. Por eso pongo mucho cuidado en la construcción de los nombres de los personajes. Pues, hay gente que le suena mal, que no le Mm, gusta. Pero si te fijas, son muy quevedescos, ¿no? Son muy. sí. Claro, ¿por qué? Porque yo no voy a llamar a un tipo Ron, ni Fred, ni John, que es lo que. Porque no tiene sentido. En una analogía de España
llamar a un tío John, como John Nieves, ¿no? Ujú. Eso funciona en el mundo anglosajón. Sí, por eso, entonces, Tengo otra literatura, otro tipo de literatura. Y entonces tampoco me voy, y tampoco soy enemigo de inventarme nombres. no, no. Knowledge, knowledge, pues con 10.000 millones de consonantes en mitad de entre las vocales. Soy enemigo de eso. Entonces, pues lo que hago es distorsionar palabras españolas para construir nombres. Sí, Entonces, suena un lenguaje más, bueno, pues, más cercano. un punto más de congruencia. Sí, sí. No, pues ya te digo, pues para mí es una gozada y sobre todo el descubrir que nuevos autores se animan a lanzarse al vacío y decir, yo quiero contar esta historia en este escenario y por mucho que lo fácil sería decir, voy a tirar de la fantasía tradicional, del escenario tradicional y los problemas tradicionales, yo me lanzo y digo, no, yo quiero contar esto y lo quiero contar de esta manera. Y Ujú. para mí, que haya editoriales que se animen a publicar cosas así y que haya autores que fuera de esa moda, vamos a decir, es decir, intenten buscar su camino y yo quiero contarlo así, yo la verdad es que lo agradezco mucho y me muestra que eso que siempre suelo reclamar yo, que me muestren otros mundos y que me muestren otras realidades, Claro, está ahí, está en los libros, lo que pasa es que hay que buscarlo. Dentro de toda claro. la fantasía, que yo soy un amante auténtico de la fantasía de todo tipo, encontrar fantasías diferentes es como encontrar esa pequeña joyita que dices, me quedo con muy buen sabor de boca, quiero seguir leyendo. Así Que que las ya te digo. hay, que las hay. Sí, por eso, entonces me alegro mucho y además que encontrar gente aquí que se arriesga a eso y dice, y con los resultados me alegro. Mil gracias, Ángel, por estar aquí. A ti, a ti. A todo el mundo que en el chat que habéis estado preguntando y los que habéis leído ya sabréis mucho más de lo que hemos hablado. Los que no habéis leído ya estáis corriendo a leerlo. Ya sabéis que esto lo dejaré, bueno, suele estar aquí en Twitch y luego se pasa a YouTube para que no se pierda. Al final es una manera que me encanta el poder hablar con los autores, disfrutar de la literatura y disfrutar de sacar esos detallitos que se pueden contar, otros que no se pueden, ya lo siento. Pero los que por lo menos se pueden contar y animar a la gente a leerlo. De verdad, vais a encontrar algo diferente, algo muy divertido y algo que, por mucho que veas las páginas y que hay gente que se echa para atrás con el grosor de los libros, no sobra nada y falta la continuación. Y espero que llegue pronto. Vale, Ángel, pues lo dicho, un placer, de Un verdad. placer. Hasta la siguiente, que te seguiré leyendo y disfrutando. Y al resto, muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Un Un abrazo. saludo. Chao.